Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Entre tu mente y la mía. Mi nombre es Octavio Barragán. Yo soy Yaros Martínez y le damos la bienvenida también a Rino Café, que es nuestro patrocinador oficial. Les tiene regalitos, escuchen nuestro tema completo porque al final habrá sorpresas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Farideh Serrano y también, como siempre, le damos la bienvenida a Carlos Santana, que está atrás de bambalinas. Yo soy Jonathan Esquivel y recuerden seguirnos en nuestra página de Entre tu mente y la mía en Facebook, TikTok e Instagram. Y pues nuestro tema de hoy es los miedos, esta emoción natural del ser humano que nos pone en un sentido de alerta ante un peligro. ¿Cómo lo vamos a estructurar? Bueno, hablar de miedos naturales, miedos aprendidos y los miedos infundados. Por ahí en una de las obras de Leviatán hablaba sobre el ser humano y cómo se va generando esa estructura a través del miedo, dándole una forma y hablando de tres principios interesantes, ¿no? John Luke, por ejemplo, que nos habla de la libertad, la vida y la propiedad, como dentro de uno de los elementos principales del autocuidado en el ser humano, ¿no? Entonces, iniciamos con la parte de los miedos naturales y cómo lo llegamos a vivir. ¿O qué son, por ejemplo, los miedos naturales para que los que nos escuchen los podamos entender? Ok. ¿Va? Fíjense, al menos yo lo entiendo como a la muerte, ¿no? Pudiera ser como el miedo a la muerte, porque, pues en sí, bueno, todos tenemos miedo a morir. Al menos yo, en mi perspectiva, en mi opinión personal, yo no. O sea, personalmente yo sí veo como de, bueno, si me toca, pues adelante. O sea, también yo sé que si pasa en una situación familiar, o sea, como que yo ya soy consciente de que mis familiares pues van a morir. Entonces, yo lo que trato es como estar bien con ellos, estar bien con mi familia, estar bien con mi esposa, con mis hijas. Al final, pues es un dolor, ¿no? Que tenemos, pero este miedo creo que yo lo veo como que ya es algo natural, ¿no? Okay. Sí, yo creo que, por ejemplo, en miedo, a mí más que a la muerte sería, y alguna vez estábamos comentando con unos amigos, y les decía, mi mayor miedo no es la muerte, sino estar hospitalizada. Los que me conocen saben que soy muy activa, entonces ando de arriba abajo, hago muchas cosas, y el no poder hacer lo que hago, creo que eso me causaría bastante miedo. Así como que, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Voy a poder hacer algo más? Y tal vez muchas personas puedan identificarse con ese miedo, ¿no? Los deportistas, las personas que son profesionistas y somos como muy autónomos o muy independientes, cuesta trabajo de repente pedir ayuda, ¿no? Sí, claro, y efectivamente yo es algo que también comparto. Yo sí, puede ser un miedo normal o natural, porque la muerte es algo palpable, sí o sí te va a llegar, pero al menos a mí, yo que tengo conductas y tengo el trastorno de ansiedad, también existe este miedo irracional, ¿no? En el que tu cuerpo también de repente reacciona a cierto peligro inexistente, pero que tu cuerpo y tu mente lo hace creer que está. Entonces aquí yo te ando manejando las dos. No, y que ese es un tema, es como, o sea, es parte del miedo. Sí, es algo interesante el cómo uno lo puede manejar, no sé, desde su propia perspectiva. Ahorita lo que menciona Yaros, ¿no? El miedo de estar hospitalizada, por ejemplo, y yo lo asocio con uno de los míos, ¿no? Digo, a mí no me es como el miedo de no morir. Sé que la naturalidad me lleva a la muerte. Es el regalo de la vida, ¿no? Al nacer. Pero el cómo puedo morir, ese es uno de mis miedos, ¿no? Y lo otro es la enfermedad, ¿no? Lo llevo al miedo a la enfermedad. Entonces llevo el miedo a morir a través de una enfermedad, el estar hospitalizado. E incluso le agregaría hasta el miedo económico, ¿no? Como por ejemplo cuando pasó de la pandemia, era un miedo a la enfermedad. Entonces era algo muy interesante que pues te frena, ¿no? Y lo empiezas a, a vivenciar como muy presente y como dices tú, en algo irracional. Es como que todavía no lo tienes, pero lo estás palpando, ¿no? Yo les cuento de un miedo irracional, perdón. Hace tiempo tomé unas vacaciones y donde íbamos llegando se veía todo verde abajo del avión, ¿no? Y yo decía, con que no se caiga el avión, qué miedo, cuántos animales va a haber allá abajo. Ajá, o sea, no que el avión se cayera, el miedo a la naturaleza de ver todo verde y que iba a haber víboras y arañas y yo, ¡ah, qué miedo! ¿no? Y que se vuelve parte de un miedo hasta en alguna parte fobias. Ajá, así como, no, gracias, no me gusta la naturaleza. Miedo irracional. Y es como, al menos ahorita lo hablábamos, ¿no? Eso
el miedo natural, pero también los miedos aprendidos. Porque lo hablamos y al menos yo me gustaría tocarlo como lo de la muerte otra vez, pero es como, yo viví una situación donde mi mamá pasa una situación en la que estamos en la playa, entonces se la lleva el mar, se la empieza a llevar porque estaba en un inflable, entonces se la empieza a llevar y fue como de, hasta hace poco, yo platicando con un amigo del que, oye, pues ¿cuáles son tus miedos? Entonces, pues platicamos como de que no, pues creo que no tenemos. Pero como hace poco yo fui a la playa, entonces al yo meterme, fue como de, tengo que estar en la orillita o tengo que pisar, que no sienta que me está llevando el mar, porque hasta cierto punto era como de, ay, no, me tengo que regresar, me tengo que, para no sentirme que me estoy yendo, que me está llevando. Entonces yo le dije, creo que, pues sí, sí tengo un miedo. Ya después yo platiqué con él y fue de, pues sí, creo que de lo que pasó, de esta vivencia, y fue algo que yo aprendí como de tenerle miedo al mar, del que me lleve, y luego más la situación del que estaba mi esposa y estaba mi hija. Entonces dije, imagínate, o sea, ¿qué pasaría en toda esta situación? Dijo, no, o sea, porque yo lo viví, ¿no? Desde esta experiencia, la desesperación como hijo, el ver a mi madre que se la llevaba al mar, pero al final como de que nos apoyaron, nos ayudaron, y pues salimos todos, pero como todos tranquilos. Pero ya después, el yo estar ya en la playa, es como de, ok, sí, ya lo vi más relacionado a un miedo aprendido. Claro. Y natural, el miedo Y al mar. natural. Irracional, porque ya muy probablemente en ese momento se está pensando como ya tuyo porque a mamá le pasó. ¿No? Claro. Entonces sí se vuelve un poquito ya parte Fíjate, de... yo tengo un miedo aprendido, Ujú. literal ahorita, yo no me reconozco que tengo una gran habilidad en el manejo, sé manejar. Entonces, si me miran por ahí, no tengan miedo, pero, por ejemplo, a mí me da miedo Se manejar en De carretera. hecho, se busca O sea, otra sí, persona. sí me da miedo en manejar en carretera, es como a mí de mucha alerta. Lo puedo controlar, lo domino, ¿no? O sea, pero voy manejando con miedo. O sea, es como que, ok, voy más despacio, tomo mucha precaución. No me gustan las caravanas de que acelere, que te dicen, pásale, pásale. No, voy atrás, no importa el tiempo que tarde, pero es un miedo. ¿Qué pasó y cómo lo aprendí? Cuando empecé a manejar, pues a manejé a vámonos, ¿no? Ahora sí, como dicen, ¿no? Atrás de una calafia y lo que tú quieras, pero tuve un choque. Entonces me equivoqué en una de las entradas y provoqué un choque. Para mí fue de mucha alerta y ese miedo se ha quedado. Lo trabajo, claro que sí, pero con mucha cautela, ¿no? Esa es una de las cosas como el miedo aprendido que se tiene, ¿no? En un sentido ahorita en esta parte, ¿no? Pero, y tú dices, bueno, ¿cómo lo hago? Pues lo afrontas, lo vas dominando, pero yo dije, no te aceleres, es tu ritmo, tú vas en el volante y tú tomas tus precauciones. ¿Quién va contigo? Pues adelante, ¿no? Pero es una manera. Por ¿no? eso, Igual los amigos te ayudan de Octavio repente, no ¿no? va a manejar. No, y ¿saben qué también? Sí, me pareció Ahorita que interesante. dijiste de miedo aprendido, o sea, me fui a mi infancia. De la oscuridad, del que va a venir el viejo del costal, del que va a venir la panel blanca. Bueno, no sé si les tocó, pero si ves una panel blanca, tú tenías que huir y había un miedo terrible porque ese se llevaba a los niños. Sí, un miedo infundado. Sí, Sí, entonces era porque te va a llevar y son miedos que desde los niños aprenden. El viejo del costal, es más, hasta ahorita ya lo hacen muy actual. El policía, el doctor inyectarte, o sea, son miedos que le vas metiendo a los niños, ¿no? Y ahorita me acordé de este miedo o sea, yo voy por la vida prendiendo las luces por mi camino. O sea, es como, ay no. Y o sea, de repente digo, no viene nadie, no hay un fantasma, pues. Y fíjate que ese miedo infundado que se tiene, que se empiezan a ver, ¿no? En los niños de, ahí viene el cucuy, ¿no? Es esa parte. Por eso ahorita dije, Pero fíjate que sí se me hace muy interesante porque los empiezan desde pequeñitos, como tú dices, ¿no? Ya uno de adulto a lo mejor los va desarrollando. En un caso particular, yo siempre mantengo todas las puertas, todas las luces apagadas y puertas cerradas. O sea, pero no es como que le temen a la oscuridad. Pero en la familia sí existe esa parte, y ahorita que tú dices, pues ahí uno les dice, no, puta, y van creciendo, que sean vida adulta, y llegan a tener, y lo relacionan, no sé, imagínate, de repente asocian, ¿no? Con una película o con algo. Otro de los infundados, no sé, las redes sociales, en las noticias actualmente, como está la situación, ya empieza un miedo infundado, no aprendido, no te ha pasado, pero sí es de, las noticias te están dando, y se te va quedando, ese infundado ahí, hay una gran referencia en el internet, llamémoslo precaución, pero está infundado, ¿no? Esa parte, ¿no? Y se te queda, ¿no? El peligrito ahí. Sí, bueno, es para ponernos alerta, ¿no? Y esa alerta sí funciona.
Por un lado está el miedo de no vayas a tal lugar, no hagas tal cosa, etc, etc. Sin embargo, sí puede ayudarte a prevenir. Si tú dices, yo no sé nadar, me voy al mar, yo no me voy a subir al inflable. ¿Okay? Me da miedo el mar, pero desde ese miedo reconozco que yo tampoco sé nadar, por ejemplo, y no me arriesgo. Entonces ahí es válido. Y que agregamos también que estamos hablando de miedo, pero que es el miedo, ¿no? También es como, ajá, cómo funciona hasta en el cuerpo. Yo siempre comparto en el que el miedo hace dos cosas, ¿no? O te hace accionar o te paraliza, pero también te alerta muchísimo, o sea, te ayuda, es tan maravilloso el cuerpo que te prepara y yo siempre digo que es como el oxígeno, hombre calilla en el que te ayuda y te prepara para la huida y funciona de tal manera que eso es fisiológicamente lo que hace, pero acá adentro, si nos vamos al sistema de la amígdala y tal, pero digo, me llama la atención que dicen a veces cuando hasta está prendido, uno lo toma como que sí está pasando. Claro, hay miedos, por ejemplo, muy irracionales de repente e infundados que utilizan en los niños, como si no te comes la comida, te voy a llevar al doctor. Ajá. O luego salen de casa, salen los adultos y, ¿a dónde va mamá? ¿A dónde va papá? Ah, van al doctor. Ajá. Entonces, cuando les toca llevar al pequeño al doctor, ay, qué miedo, porque no quiere ir al doctor, ¿no? O cómete todo si no te voy a dar medicina. Sí. Imagínate, luego en algún momento sí necesitan este medicamento, pero el niño ya tiene miedo. Claro. Oye, me acordé ahorita algo, no sé por qué lo asocié, pero hay un miedo, ¿no? Que me empieza a generar. Dios te está viendo y dice, la madre, todo lo que ha visto. y en verdad era como que chill, neta me está viendo. Esto no lo veas, por favor. Ahí tápate los ojitos. No, es en serio, y se te queda acá, ¿no? Esa onda que después yo, ya pues me dice mi compa, ¿no? Pues si mira, antes no digas nada, ¿no? Pero es uno de los miedos que te dicen, no, es que te está viendo, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones infundados en esto que va marcando una parte de tu vida, en tu comportamiento, ¿no? Y cómo lo empiezas a portar si no tienes herramientas hasta ya después de la vida adulta, ¿no? Cómo empiezas a manejar estas situaciones y soltar esos miedos, pues que no son tuyos, ¿no? Que son algo completamente irracionales, infundados o como lo quieran ver, ¿no? Pero me hizo mucho ruido, ¿no? Que mucho tiempo fue como... Puede ser hasta aprendido, ¿no? Muchos de mis actos, que yo decía, quiero hacer esto algo, no te atrevías, no por el miedo de la familia, era como que, ay, pues hay algo más allá, ¿no? Entonces, era como esas pausas. Pero sí es miedo superado. El cómo nos inculcan todos estos miedos, o sea, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros tíos, todo mundo nos inculca un miedo, sea racional o irracional, pero bueno, para mí es como, entonces, ¿cómo aprendemos de la vida si vivimos siempre en el miedo? Exactamente. Entonces, es como lo mencionaba Yaros, o sea, es como el prevenir. Entonces, hace poco veía que, creo que era en Península, que pasaba una situación con unos carros y una situación de ahí. Entonces, no decimos marcas, no nos patrocina. Ahí verdad. Es como prevenir, ¿no? Tu vehículo, qué es lo que tienes que hacer, qué tienes que revisar por estas situaciones. Y no decir, pues ya no vuelvo a ir a ese lugar porque pues me va a pasar esto. Claro. Entonces, ¿cómo vencen este miedo al decir, ¿sabes qué? Porque yo les comentaba, ¿no? Lo del mar es como de, pues yo me meto y estoy y yo sé cuál es mi límite y hasta dónde yo tengo que llegar. Pero no voy a vivir con ese miedo toda mi vida. Entonces, hay maneras de cómo sobrepasar y es como que estoy bien y continúo. Sí. Mira, fíjate que digo, no, sin querer sonar muy teórico en ese sentido, pero había unos elementos interesantes ahí en una estructura social y que habla de una protección como tal, ¿no? Y te da al principio uno a la vida, que es que tenemos pues, a la muerte, y él te dice, ¿no? Dentro de la derecho para poder manejarnos en sociedad es el derecho a la vida como tal, ¿no? 2, tu libertad en cuestiones de propiedad privada, ¿no? Esa es otra, no cuido lo mío, lo del coche, lo que me puede pasar, la estructura que mencionas. Entonces, se va armando todo esto y es un sistema de cuidado, pero ha habido una alerta, ¿no? También, eso es algo como sistemáticamente te van generando y se ven todo este tipo de estructuras, ¿no? Las normas, las políticas, lo que sea, para ir enfrentando este tipo de situaciones y poder manejarlo. Pero aquí viene algo muy interesante, ¿no? ¿Qué tanto de lo que sucede nos detiene por miedo a romperlas también, ¿no? ¿Sí me explico? Esa sería una de las cuestiones. Un miedo, por ejemplo, para mí cuando es cruzar, creo que una vez lo platicaban, era el miedo al cruce, ¿no? Vas a ir a una parte,
¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a dirigir? ¿Y cómo me voy a hablar? ¿Y, o sea, y me paralizaba y no iba, ¿no? Y si vas a meter una infracción en el manejo o algo, también era otro de mis temas. Entonces, mejor así, te entrego ya, maneja tú, ¿no? Todo referente al carro. Llega tu coche ¿Y que sí? te lo roben. O sea, Ujú. en inseguridad te van generando Claro. más. Entonces, es como muy interesante en este. No todo también ahorita me llamó la atención. No creen que pueden venir a Tijuana, ¿eh? O sea, también puede ser un miedo muy infundado porque de verdad te topas con gente que dice, no, es que yo, y en el sur, Veracruz, en todos lados he conocido gente que viene a Tijuana y es que no sabes lo que se escucha de Tijuana, Ajá. ¿no? Y hay un temor hasta de venir a Tijuana, la ciudad más violenta y que les van a matar y hacer y tal. Digo, sí, y efectivamente, vengan a nuestra ciudad. En todas partes, pero digo, pero sí es importante como señalar que también, o sea, dentro del amarillismo, claro que Sí. te van a meter este miedo. Ajá, entonces, bueno, cuando ya te topas con una realidad, no vamos a tampoco decir, ay, no, aquí no pasa nada, sí, pero digo, no vas a vivir con el miedo constantemente. Claro, que no te detenga. Que no te detenga, porque si no, o sea, tienes que tener vida, tienes que salir a trabajar, tienes que ir a la escuela, tienes que hacer muchas cosas y de alguna manera tienes que ser muy funcional. Claro, ahorita estamos hablando de miedo muy general, ¿no? Ujú, ok. Hay miedos específicos y a lo mejor hablándolo desde no la parte técnica, sino a qué miedos nos enfrentamos o qué miedos hemos escuchado de otras personas, ¿no? A lo mejor, ahorita recuerdo el miedo a ir a la terapia. Ajá. Es que no quiero cambiar, no quiero que me digan qué hacer, no quiero muchas cosas, pero es un miedo que al final paraliza y además crea otras ideas a las personas porque al no saber de qué trata una psicoterapia, por ejemplo, no permites que los demás también puedan acercarse. Empiezas a hablar desde tu temor y ahora el psicólogo, la psicóloga, entonces siempre pueden estar haciendo mala praxis o no me gustó, pero no se lo permitieron vivir por el miedo y empiezan a hablarlo, ¿no? Miedo a, también de la psicoterapia, lo acabo de leer hace poquito, que en los grupos estos que andan en redes de, oigan, recomiendan ir con un terapeuta que está practicando en unas universidades y ya, ese es un miedo. Es como, puedo ir con los dentistas de la universidad que están practicando porque me da miedo. Y claro que es válido porque es algo nuevo. Y con personas que apenas están en formación. Claro que da miedo, ¿no? Y así hay otros miedos, me imagino que han escuchado. Aquí lo comentas, ¿no? El miedo de los pacientes, pero también de los terapeutas. Al momento de que se están formando, es como este miedo de mi primera entrevista y qué voy a hacer, cómo lo voy a manejar, qué voy a preguntar, qué le voy a decir. O sea, nosotros, bueno, al menos yo hablando de mi experiencia, es como, pues viví, ¿no? El de, ¿qué le voy a preguntar a mi primer paciente? Que pues en nuestra formación, pues se nos va capacitando, se nos va asesorando, se nos va orientando, pero ya al momento de estar con una persona que ya no es una práctica profesional o, bueno, educativa, como estudiantil, ya lo haces desde la vivencia, desde un centro comunitario, y ya que estás dentro con una persona extraña, y es como de, ¿lo haré bien? ¿No lo haré bien? Y son estos miedos que nos llegan a surgir en todo esto, que también es válido. Entonces, por eso es muy importante el acompañamiento. Digo, lo platicabas como en estas asociaciones o centros, es como de que haya alguien que pues te asesore, que te oriente y que realmente pues sea el soporte, porque al menos como psicólogos es del que debes de llevar un acompañamiento psicológico y pues una supervisión de casos, y pues también si está alguien más externo como el que te pueda orientar más, pues adelante, o sea, siempre es buscar como romper esos miedos. Claro, y eso es desde la psicología, ¿no? Pero a lo mejor también desde que vas a un trabajo nuevo, vas a la entrevista para un trabajo nuevo, ya vas con el temor de cómo me estoy viendo vestido o vestida, qué estoy diciendo, no vaya a decir barbaridades, si mi currículum está bien, está mal, le puse poquitas cosas, muchas, y ya vienen esos miedos que es de la vida diaria, y cuando llegas, ay, no abre el elevador o no abre la puerta y empiezas a tener unas reacciones fisiológicas que hace rato mencionabas, ¿no? Fíjate que ahorita que hablas de eso me puedo llevar como el miedo a perder un trabajo o soltar, ¿no? Una es perder el trabajo, ¿no? Como que te despidan o algo. Entiendo que hay situaciones de las personas
que tienen responsabilidades, ¿no? Y eso puede ser importante. Pero hablándolo de cómo tú fuiste educado y el miedo a tú dejar de trabajar. Por lo que es porque te hace un aprendizaje de un salario seguro, de esto, la economía no te permite, viene con todos estos aprendizajes, pero o miedos infundados y ahora tú no sabes cómo salir de un trabajo y puedes tener mucho tiempo, ¿no? Eso también es importante. Y dentro de las profesiones, como tú mencionas, ¿no? En ambas, tener a alguien que te acompañe en una asesoría es importantísimo porque obviamente existe el miedo a fracasar, ¿no? Entonces no lo puedo llevar de esa manera, ¿no? Tu miedo a fracasar en cualquier situación, en cualquier oficio, profesión, en lo que tú hagas, existe y es natural, ¿no? Esa parte. Pero uno de los arraigados tiene ese, ¿no? Hablando de profesiones, como dice, una mala entrevista, voy a responder mal, voy a responder bien, ¿no? Voy a ser candidato o no puedo ser el candidato elegido. Y me lleva, ¿no? Si eres elegido o no eres elegido, también da un poquito de temor, ¿no? Como lo veo a veces en estudiantes de que, ay, si no me seleccionan para el grupo y me quedo ahí, ¿cómo interactúo? Digo, hay tantas zonas, como tú bien lo dices, que se presentan desde, a lo mejor, desde la trivialidad o cotidianidad de la vida, ¿no? En ese sentido. Como hasta el miedo a exponer. Los alumnos, hasta el miedo al cómo te ves, en el que muy probablemente tengas información en ese momento, es como un bloqueo tal cual, y no sepas ni cómo externarlo, y entonces todo se te cuatripea y es la misma reacción de tu cuerpo que te está haciendo, ese miedo a estarte enfrentando ahí dentro del público y todo eso. O sea, sí es como constantemente, no nada más como maestros, también hace rato que lo decíamos, ¿no? Que cuando también estás en una profesión y puedes ser un poquito más experto y te avientas en el otro, al final eres experto en algo y es algo nuevo, ¿no? Y entonces empezarlo, yo recuerdo muy bien la primera vez que di clases de verdad, sentía el corazón en los pies. O sea, yo iba subiendo las escaleras y decía, ¿qué? Me voy a meter a este salón y así el corazón ya no lo tenía acá, sino en todo mi cuerpo. Y decía, pero va, o sea, aquí estoy, y yo solita, pero era un miedo que yo tenía porque era algo desconocido. ¿No? Pero claro, sucede, nada más es cuestión de poderlo, nada más pues controlarlo y así, no es sencillo, pero claro que sí nos pasa a todo el mundo, ¿no? Claro. Fíjate que ahorita que mencionas de controlarlo, no sé, una manera de afrontarlo, ¿no? Estos miedos independientemente, no sé, uno puede ser la exclusión gradual, ¿no? En mi caso, empezaba a manejar, retomando un poquito, y me iba a playas. Era como la distancia más corta que podía manejar, entonces era como me voy a playas, ¿no? Esa es una parte. Y me recuerdo una anécdota, sobre a ver si alcanzamos. Manejando, traía mi carrito, y iba con uno de mis grandes amigos, y entonces yo le hago el comentario de, mi carro ya se amoldó el freno, y me dice, ¿cómo? Digo, sí, ya está suavecito, como los zapatos, o sea, ya como que se amoldaron. Entonces yo me acuerdo que volteó y me vio y agarró el carro, pues obviamente me dice, tu carro ocupa líquido de freno, ¿no? Y yo así como que bájate, y fue algo como que un miedo, y empecé otra vez a no querer hasta allá. Entonces son ese tipo de miedos y cómo los voy afrontando desde la exposición gradual, puede ser una, ¿no? O pensamientos socráticos, el preguntar, interiorizar, a ver, ¿por qué te está dando miedo? Pero no es nada personal, ¿verdad? Con Carlos del carro. No. Lo que pasó ahí con nuestro productor no es para que recuerdes su miedo que vivió. Bueno, en la parte que menciona Octavio, que está a su enfoque muy cognitivo-conductual, viene esto de la exposición, ¿no? Desde una parte humanista es reconocer ese miedo, saber que existe, saber que nos puede prevenir, nos puede ayudar, y es aceptarlo. En esa aceptación puedes liberar también. Son enfoques distintos sin llegar a una exposición. Sin llegar de, pues súbete al carro y vamos a hacerlo. Sería como aconsejar a alguien y de repente puede que no funcione para todos. En este caso, al público que nos puede estar viendo. Claro. No necesariamente es hazlo. Cada uno va a ir liberando su miedo o cada uno va a ir liberando sus temores de acuerdo a sus propias necesidades. Podemos empezar reconociendo, a mí me da miedo, ¿no? Por ejemplo, un miedo que tengo no infundado es no pasar por una calle porque siempre pienso me van a asaltar, porque alguna vez me asaltaron. Es un miedo. Entonces ahora yo escucho que algo sucede a los alrededores y siempre pregunto, ¿pero qué sucedió? No porque sea chismosa, quiero saber qué sucedió para yo no pasar por ahí. Okay, claro. Si dicen, pues es un caso aislado, ok, perfecto, yo sigo pasando por ahí. Acepto mi miedo, lo reconozco, no me domina.
ni tampoco me voy a ir a exponer, ¿no? Ah, no, yo soy bien valiente, vámonos. Ajá, no, tampoco. Ajá. Sí se trata de reconocer que hay limitantes, lo abrazo y me sirve de protección. Sí, y bueno, ahorita lo vamos mencionando como ciertos miedos como aprendidos, ¿no? O racionales y irracionales. Ahorita yo estuve como que asociando todo esto y recordaba que hay momentos donde hay personas que tienen como este miedo, y lo mencionaban de como de exponer, pero a veces es el miedo a hablar, el miedo de interactuar con otra persona, y es como les cuesta mucho el como de saludar a alguien y que les digan buenos días, buenas tardes, o querer sacar plática porque, ay, si la persona no me contesta, y son estos miedos que realmente deberíamos como darles esa importancia, como lo mencionaba Yaros, como realmente es un miedo, o sea, es necesario, pero es, al menos en un acompañamiento psicológico, pues es ir moldeando, ir adecuando, porque no es como que a todos les va a servir lo mismo. Entonces, aquí es importante del cómo lo van a manejar y que todo lo que mencionemos no es como de que háganlo y hagan y libérense de sus miedos, ¿no? O sea, creo que aquí es ver la manera y al menos puede ser desde un proceso psicológico o pues ya ellos mismos ir poco a poco, gradualmente, ir trabajando en ello. Así es. No, y hace ratito ahorita que dijiste sobre los miedos, yo me voy mucho con, de verdad, con este tema de la ansiedad porque está muy relacionado y yo sé que son temas como complejos, ¿no? Y a veces esta parte en la que, ay, controla tus miedos. No, a ver, cuando tú tienes un miedo terrible y un ataque de pánico, o sea, lo que menos, o en ese momento piensas que lo vas a poder controlar, ¿no? O sea, el cuerpo funciona de tal manera que tú dices, no sé, ¿no? En lo que vas agarrándote herramientas con este proceso terapéutico, pero también en entender que sí, tu pensamiento irracional lo está dando por hecho, que sí está sucediendo porque él no diferencia, pero no quiere decir que por eso le vamos a dar la palmadita de esa, ay, sí, ya contrólate y pues ya no sientas miedo, ni nada de eso. Suena muy fantástico y maravilloso, pero no funciona así. Pero también para que la gente pueda entender que también para eso necesitas un proceso, ¿no? En reconocer y qué hacer y cómo funciona el cuerpo, porque estoy sintiendo, pues que ese pico, o sea, hay gente que de verdad, como está tan la sangre y todo eso, hay gente que como vive esas sensaciones, hasta las piernas se desvanecen, funciona de tal manera muy, muy compleja, ¿no? Claro. Pero a mí sí me gustaría como puntualizar este tema, que no nos vamos a enfocar tanto como en esta parte de la ansiedad, pero sí la quisimos un poquito nada más señalar, porque no es tan sencillo también, Son ¿no? patológicos o las fobias, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, de las arañas, ¿no? Cuando ya no las puedes controlar, o la, ¿cómo se llama? Cuando está la claustrofobia, ¿no? También esa es otra de las cuestiones que no entendemos el miedo que está viviendo desde nuestra perspectiva, como bien dice. Que en ese caso es un miedo diferente, ¿no? Correcto. Es un extremo, No. donde ya es limitante, ya no te permite ser funcional, Sí. ajá, y que es necesario que acudas a tratamiento, que acudas y busques un profesional si estás pasando por eso. Si hay una cucaracha y te quedas paralizado, no estás mal, es es un miedo que se está saliendo ya de tu alcance y hay que buscar ayuda. No es malo tener miedo. Y que son niveles, perdón, que son Sí, niveles sí. de miedo, ¿eh? Y aquí es como siempre, o al menos recomendación, el validar la emoción como tal. Porque, al menos en la familia, y nosotros no nada de validar las de nosotros, sino las de los demás. Porque pasan situaciones y es como, ay, Octavio, o sea, ¿cómo te va a espantar manejar? O sea, no. Aquí en Tijuana, y es como de, ¿por qué yo te tengo que desvalidar tu emoción? Y tu temor y tu miedo, cuando, o sea, no. Así tú lo vives, así tú lo sientes y va. ¿Qué podemos hacer? Manejar tú. Yo darte las llaves. No, creo que es bien importante, como dices, ¿no? El validar. A mí lo que me funciona, y yo lo digo, independientemente de lo que esté viviendo y ese sentimiento de alerta que se me genere esa emoción, yo sí digo, a ver, Octavio, lo que estás viviendo, este temorcito, a ver, primero, ¿es natural o no es natural? No, pues no es natural, perfecto. ¿Es aprendido? ¿De dónde lo aprendiste? ¿Lo viviste? No, no lo aprendí. ¿Quién te lo inculcó? No, pues por acá no fuimos dado, ok, entonces lo podemos manejar. Y empiezo con pensamientos socráticos. Yo soy mucho de análisis, de hacerte preguntas y cómo se confrontarte a ti mismo, ¿no? O sea, sabes que, a ver, ¿fue infundado? ¿Qué te está generando? ¿Es tu miedo o no es tu miedo? No, pues lo aprendiste, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo puedes resolver?
porque al final ya lo tengo que afrontar, ¿no? De esta manera. Entiendo que hay que abrazar y apapachar toda esta parte desde la necesidad de cada individuo. Sin embargo, mi función es esta, ¿no? Yo funciono de esta manera. Y no por eso le voy a decir a un familiar o a un amigo, ay, no, espérame, esta persona se maneja completamente diferente. Y a veces yo a veces no lo puedo entender. Digo, pero ¿por qué no hacer esto? Pues piénsale, ¿no? Tengo mi ritmo, tengo mi tiempo, tengo mi proceso, es diferente, ¿no? Validarlo, como dices tú, como dicen ustedes, ¿no? Es interesante, ¿no? Descubrir qué es lo que te funciona. Y sería también bonito que nos puedan ustedes escribir cuáles son sus miedos. Ahorita es un tema general, pero hay temas específicos, miedos específicos, ¿no? A lo mejor les recordamos el miedo al trabajo, no al trabajo, a no ser contratado. Miedo a la chancla de mamá. Miedo a la chancla de mamá. Miedo a la mamá, que eso es Miedo algo a la muy mamá. de nuestra cultura, Claro. muy mexicano, ¿no? Papá. Es miedo a papá. En las generaciones anteriores, el papá presente y fue a trabajar, y si tú no te portas bien, le vamos a decir a papá cuando llegues. Ajá, pero al final son cuestiones culturales. Cierto. Platíquenos sus miedos, déjenos comentarios y podemos Sí. hablar de este tema ya con algo específico, ¿no? El miedo a qué. Sí, no, hace ratito le comentaba a una personita así del público allá afuera, ¿cuál era su miedo? ¿No? Y me llamó la atención el tiempo, Ay, cierto. ¿no? El Maravilla. tiempo, ¿no? O sea, el tiempo a que se le vaya su vida y no hacer nada, ¿no? Y es como, ok, tiene 21 años esta personita, y entonces es como, es un miedo que él siente y no por eso no lo vamos a lidiar. Es como de mucha gente de que, ¿qué? Súper joven y no sé qué, ¿no? Claro. O sea, para él tiene su objetivo, o sea, cada uno lo va a tener desde el carro, desde mi ansiedad, desde lo que sea que le esté pasando a los otros, del mar, ¿no? Oye, Faride, recuerdo ahorita que, es que tengo miedo a crecer y ya tienen 30 años, ¿no? Así como, tengo miedo a la adultez y ya tienes 35, o sea, por favor. Fue como un programa por ahí, ¿no? Que dice, después entenderás por qué sigo teniendo 30, ¿no? Ya mis 40, pero me encanta ese programa, Sí, ¿no? y bueno, más adelante como tema de miedos, el cambio que ha habido ahorita de las generaciones, que dice, la adolescencia se está expandiendo, ¿no? Ya no es en los teens, ya estás en los 20, 21 y todavía sigues hablando de la adolescencia. Pero también el miedo de seguir creciendo porque estamos con personas de 30 y que hubo los años y dicen, ay, no, es que estoy muy grande, ya no hice muchas cosas. O sea, es como que, órale, Una estás polaridad. acortando el desarrollo. Oye, mis teorías que me enseñaron en la escuela, ya no sé dónde entran. Yo, qué miedo tener 40. Híjole, no, o sea, y es que a veces, hace rato le decíamos mis traumas, mis chistes, Claro. ¿no? En el que a veces uno hace, o sea, y hasta yo veo los memes que dicen, ay, no, es que ya no quiero envejecer, y la persona de 40 años, o ay, me siento muy grande, y la persona de 40, y yo, ¿cómo? No era la juventud andante. No, y es ese, hay mucha gente que sí le da miedo envejecer, hay gente que sí le preocupa como estar en esta posición, y así hablamos en temas muy generales. De verdad, ahorita comparto lo que dice Yaros, pues si tienen a alguien alguna duda o quieren comentar ahí abajo en nuestros comentarios, o es más, también que nos sugieran algún tema que les guste, ¿no? Para nuestros podcasts siguientes. ¿Qué opinas? Me parece que qué miedo. Qué miedo, pero bueno. Estamos esperando ahí sus comentarios, chicos, y síganos a través de las redes sociales. Y agradecemos a Santana detrás de cámaras. Rino Café. Gracias Gracias. por la colaboración.